¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás deseaba con tanta desesperación el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta puede parecer perturbadora o incluso extraña, pero tiene raíces profundas en los relatos bíblicos. Moisés es una figura imponente en la historia, liderando a los israelitas de la esclavitud egipcia hasta la puerta de la tierra prometida. Fue el canal a través del cual recibió los 10 mandamientos, un faro de esperanza y fe. Sin embargo, lo que ocurrió tras su muerte fue impactante. Según la Biblia, Dios ocultó el cuerpo de Moisés en un lugar secreto, pero ocurrió algo extraño. El arcángel Miguel y el diablo libraron una batalla por el cuerpo de Moisés. Este escenario plantea más preguntas que respuestas. Así que profundicemos en los eventos bíblicos que rodean la muerte de Moisés y esta peculiar disputa. Moisés, el hombre que guió a los israelitas fuera de Egipto y recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, se encontraba al borde de la muerte. Su vida estuvo llena de encuentros extraordinarios, revelaciones divinas y poderosos milagros. Sin embargo, antes de entrar en la tierra prometida, cometió un grave error que casi le cuesta su ministerio. Dios le había ordenado específicamente a Moisés que hablara a la roca para que brotara agua para que los hijos de Israel bebieran. Sin embargo, debido a la presión del pueblo israelita, Moisés, lleno de ira, se volvió hacia el pueblo y dijo: ¿Debemos sacar agua para ustedes? Esta declaración, aunque pudiera sonar inocente, tuvo graves consecuencias. Moisés cometió su primer error al usar la palabra nosotros en lugar de Dios. Al decir que nosotros hicimos, Moisés atribuía algún nivel de poder a sí mismo. El segundo error de Moisés fue golpear la roca cuando Dios le había dicho que hablara con ella. Inmediatamente después de este acto, Dios le informó a Moisés que no entraría en la tierra prometida debido a su error. Piensa en esto. Imagina todo lo que Moisés pasó solo para perderlo al final, tras lo cual murió. El libro de Deuteronomio 34, 5-6 narra el evento de la muerte de Moisés que dice: Así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe su tumba hasta hoy. Este pasaje nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab según la palabra de Dios, y en un acto misterioso y divino, Dios mismo enterró a Moisés. Este es un acontecimiento inusual en la Biblia. Dios, el creador del universo, involucrándose personalmente en el entierro de un hombre, no es algo que escuchamos con frecuencia. Este acto de intervención divina señala el vínculo especial que Moisés compartió con Dios. Moisés no era solo un siervo, era un amigo, y en esta amistad vemos un notable acto de amor, respeto y honor. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué Dios eligió enterrar a Moisés en un lugar secreto? Dado que la ubicación de su tumba se mantuvo oculta del mundo, la respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar más profundamente la sabiduría de Dios y los planes astutos de Satanás, donde encontramos a Miguel, el arcángel, y a Satanás en una acalorada disputa, no aquí en la tierra, sino en los reinos celestiales. Esta no fue una discusión ordinaria. Satanás reclamó el cuerpo de Moisés. Su audaz reivindicación fue recibida con resistencia por parte de nadie menos que Miguel, el arcángel. La Biblia no nos proporciona todos los detalles de este enfrentamiento celestial, pero sabemos que Miguel, firme en su deber divino, resistió la reclamación de Satanás. Un ángel de gran poder y autoridad mantuvo su posición. Sin embargo, no reprendió a Satanás en su propio nombre o poder, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aquí vemos la humildad y la sabiduría del arcángel Miguel, que reconoce que el poder de reprender a Satanás solo proviene de Dios. Puedes preguntarte por qué un ser celestial como Satanás estaría tan interesado en los restos mortales de Moisés. ¿Qué podría ganar al poseer el cuerpo de un hombre que ya había fallecido? En primer lugar, hay una posibilidad de que Satanás quisiera impedir que Moisés fuera resucitado o exaltado en el cielo. Podría haber creído erróneamente que Dios planeaba llevar a Moisés al cielo, al igual que a Elías o Enoc.
En el Evangelio de Mateo 17, Moisés aparece junto a Elías en el monte de la Transfiguración con Jesús. Satanás, siendo el oponente astuto que es, podría haber intentado evitar que esto ocurriera al apoderarse del cuerpo de Moisés. Otra razón importante por la cual Satanás quería el cuerpo de Moisés era que probablemente deseaba utilizarlo como un objeto de idolatría para los israelitas. Recuerda el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. Satanás, conocedor de esto, podría haber planeado tentar al pueblo a venerar el cuerpo o las reliquias de Moisés. Esto habría sido una manera efectiva de desviarlos de la verdadera adoración a Dios. En su sabiduría, Dios pudo haber ocultado el cuerpo de Moisés para proteger a su pueblo de esta trampa. La tercera razón es que Satanás, que es referido como el acusador en Apocalipsis 12:10, podría haber querido acusar a Moisés de sus pecados pasados y su indignidad ante Dios. Satanás podría haber usado los fracasos pasados de Moisés, como matar a un egipcio o quebrantar las tablas de la ley, como motivos para acusar y condenar a Moisés. A pesar de sus grandes obras, Moisés no estaba libre de pecado. Por último, Satanás podría haber querido burlarse del plan y el poder de Dios al apoderarse del cuerpo de Moisés. Satanás podría haber intentado reclamar un trofeo de su victoria sobre el líder y mediador elegido de Dios. El diablo, en su orgullo y rebeldía, busca constantemente desafiar a Dios y sus planes. Pero recordemos esto: mientras que la naturaleza astuta de Satanás no tiene límites, la sabiduría de Dios también es infinita. El poder y la sabiduría de Dios son infinitamente mayores que los esquemas de Satanás. A pesar de los esfuerzos arduos de Satanás por el cuerpo de Moisés, fue Dios quien tuvo la última palabra. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados y sus planes no pueden ser detenidos. Más allá de la disputa, hay una lección mayor. Es una historia que desvelamos hoy, una narrativa compleja tejida en el tejido de nuestra fe. Una historia sobre el líder elegido por Dios, Moisés, y la batalla que se libró sobre su cuerpo sin vida. Miremos más allá de la batalla y de las motivaciones de Satanás para encontrar el mensaje más grande escondido en esta historia. Primero, es un recordatorio de la importancia de la verdadera religión. Los israelitas, vez tras vez, cayeron en la trampa de la idolatría, ya sea el becerro de oro o la serpiente de bronce. Fueron fácilmente desviados del deseo de adorar al único Dios verdadero. El uso potencial del cuerpo de Moisés como objeto de veneración subraya esta lucha, recordándonos mantener nuestro espíritu enfocado solo en Dios. En segundo lugar, es un testimonio de que la gracia de Dios se extiende más allá de nuestras fallas y que su amor es más fuerte que nuestros fracasos pasados. Esta historia sirve como un recordatorio agudo de la necesidad de resistir los intentos de Satanás. Satanás es astuto y usará cualquier medio para desviarnos del camino de Dios. Pero como el arcángel Miguel declaró, con fe y el poder de la palabra de Dios, podemos resistir estos intentos. La verdadera inspiración es mucho más que solo ir a la iglesia o decir palabras bonitas. Es cómo vivimos y mostramos nuestro amor por Dios todos los días. Es como si Dios fuera un amigo muy especial con quien siempre queremos estar cerca. Cuando adoramos de verdad, intentamos hacer lo correcto, cuidar a las personas a nuestro alrededor y agradecer por todo lo bueno que tenemos en la vida. Hay tanto poder en vivir con Dios como guía y defensor. La vida de Moisés es un testimonio del llamado de Dios, de la desobediencia humana y de la redención divina. Aunque cometió errores graves, Moisés sigue siendo recordado como uno de los más grandes líderes de Israel. Su historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios, pero también nos muestra que la misericordia de Dios es abundante. La lucha por su cuerpo después de la muerte es un reflejo de las complejidades de la vida espiritual, donde el bien y el mal están en conflicto constante. Moisés no es solo un personaje bíblico, sino un símbolo de esperanza para todos nosotros. A través de sus fallas, encontramos aliento al saber que Dios puede usar incluso a aquellos que erran para cumplir sus propósitos. La historia de Moisés continúa resonando en nuestros corazones y mentes,
recordándonos que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre podemos volver a Dios y buscar su dirección. Moisés dejó un legado duradero que impacta hasta hoy a las comunidades de fe. Su papel como mediador entre Dios y el pueblo de Israel y como líder carismático moldeó la identidad y espiritualidad de millones. A través de las enseñanzas y leyes que transmitió, como los 10 mandamientos, Moisés estableció las bases para la ética y la moralidad en muchas tradiciones religiosas. Su vida nos invita a reflexionar sobre lo que significa liderar con integridad y compromiso. La historia de Moisés nos anima a ser líderes en nuestras comunidades, inspirando a otros a seguir el camino de la justicia y la fe. La influencia de Moisés nos recuerda que cada uno de nosotros puede desempeñar un papel importante en la vida de los demás, siendo un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Al observar sus acciones y decisiones, podemos aprender sobre la importancia de la responsabilidad, el amor y la justicia en nuestro propio caminar espiritual. Al concluir nuestro viaje a través de la vida y muerte de Moisés, es vital reconocer la profunda enseñanza que esta historia nos brinda. A pesar de los desafíos, de las luchas internas y de la desobediencia, el mensaje fundamental es que el amor y la gracia de Dios siempre prevalecen. Moisés, un hombre que lideró a su pueblo a través de desiertos y peligros, es un símbolo de la esperanza que todos podemos abrazar. Su historia no solo nos muestra los peligros de desviarnos del camino de Dios, sino también la importancia de volver a Él, incluso después de nuestras fallas. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos obstáculos y tentaciones, siempre hay una oportunidad para la redención y la restauración. Por lo tanto, al reflexionar sobre la vida de Moisés, se nos invita a considerar nuestro propio camino. ¿Estamos caminando en la dirección correcta? ¿Estamos dispuestos a aprender de nuestros errores y a crecer en nuestra fe? La historia de Moisés, su lucha con Satanás por su cuerpo y la intervención divina de Dios son recordatorios de que, a pesar de las adversidades, la victoria espiritual es posible. La invitación final es a que cada uno de nosotros busque una relación más profunda con Dios y a que compartamos nuestra fe con los demás. Al hacerlo, no solo honraremos la memoria de Moisés, sino que también viviremos de una manera que refleje la gloria de Dios en nuestras vidas. Si has decidido aceptar a Jesús en tu vida, no dudes en dejar un comentario, compartiendo tu decisión y tu compromiso de seguir el camino de la fe.